El doctor Francisco Galán Vélez es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo en 1991 una estancia postdoctoral sobre Bernard Lonergan en el Boston College. Él es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, institución en la que labora desde hace más de 35 años y en donde también ha ocupado diversos cargos, entre ellos director del Departamento de Filosofía por 8 años. También es profesor de Ética y Responsabilidad Social en el Instituto Superior Intercultural Ayuc, en Jaltepec de Candoyoc, Oaxaca. Es autor del libro Una metafísica para tiempos postmetafísicos, la propuesta de Bernard Lonergan de una metametodología, y coordinador del libro La fascinación del deporte, cuerpo, práctica, juego y espectáculo. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, ahora sí, le cedemos la palabra al doctor Francisco Galán. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Centro de Investigación Social Avanzada, la División de Filosofía, y especialmente al licenciado Sagrario Chávez Arreola, quien muy amablemente me corrió esta invitación y además pues tuvo la gentileza de presentarme. Voy a hablar de un autor que es entrañable para mí, que es Bernard Lonergan, al que yo estudié en 91. Un autor que pues no me gustaba mucho, pero a raíz de esta beca a la que asistí, realmente puedo decir que me cambió la vida, porque es un autor con un tono existencial muy profundo. Les voy a compartir un PowerPoint que he preparado. Estoy basando mi presentación en un artículo que publiqué, en un capítulo del libro que publiqué, y también, pues, si gustan, se los puedo compartir a quien me mande un correo. ¿Verdad? Este artículo que publiqué le llamo Autoapropiación y Cosmópolis, que veremos son dos términos claves para poder hablar de una filosofía de la educación en Bernard Lonergan. Y uno de los insights que le gustaba, ahorita voy a explicar qué es el insight, es el de Helen Keller. Entonces, si pensamos cómo le cambió la vida a Helen Keller a raíz de su maestra Anne Sullivan, pues podemos entender un poco lo que queremos decir o lo que debería de ser la educación. Esa transformación vocacional de nosotros mismos cuando nos sentimos pues llamados, vocados, ¿verdad? Toda educación realmente es vocacional. Bien, Lonergan es un autor pues muy poco conocido. Él fue un jesuita, él está en sus fechas, 1914-1984, y no voy a presentar todo, solamente hay que decir que son dos sus libros principales, que pues quien quiera más o menos aproximarse a su pensamiento tendría que conocer estos dos libros. Insight, una obra de 1957, estudio sobre la comprensión humana, que fue publicado por la editorial Sigem y por la Universidad Iberoamericana. A mí me tocó estar al frente de la parte como administrativa del proceso de la traducción. La traducción fue del padre Francisco Quijano, un dominico él. Bueno, esta es una obra verdaderamente monumental, muy difícil, son alrededor de 800 páginas. Lonergan decía que la había escrito desde un punto de vista pedagógico y pues quién sabe a qué lector tenía en mente, porque ahí habla cosas de física cuántica, de teoría de la evolución, del psicoanálisis, en fin. Bueno, desde luego de filosofía clásica. Hay que decir, ¿verdad? Lonergan principalmente fue un teólogo. Él fue profesor de teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Él enseñaba sobre todo el Tratado de Trinidad. Y bueno, por ciertas circunstancias de su vida, él como que se vio forzado a profundizar más en la filosofía y eso le llevó a su libro de Insight, 1957. Y su otro libro monumental es Método en Teología, que se publicó en 1972, que bueno, él lo escribe para teología, pero hay que decir que es un libro que es muy útil o que se podría aplicar y tomar en campos donde necesariamente hay que hablar de una parte histórica y una parte sistemática. La parte histórica siempre es escuchar esos otros autores que nos antecedieron. Pensemos, un filósofo es imposible que no recurriera a la parte histórica.
Pero la filosofía no se reduce a quedarse con saber qué dijeron, sino se trata de decir una voz, se trata de ir a las cosas mismas, y esa es la parte sistemática. Entonces, eso es lo que trata de presentar Lonergan, cómo debería de ser un método para que realmente hubiera una colaboración, para que la gente se pudieran dividir las tareas y hubiera un orden y una colaboración. Hoy, desgraciadamente, vemos que el trabajo académico, especialmente en filosofía, pues mucho es un trabajo solitario y empezar otra vez y en fin, sin que se pueda lograr algo como se logra en las ciencias naturales, que hay una cierta colaboración a pesar de los individuos. Pero quiero decir que además este libro no solamente sería relevante en estos campos disciplinares que tienen lo histórico y lo sistemático, sería muy importante en el campo de los problemas interdisciplinarios y transdisciplinarios. Pero bueno, eso sería materia de otra ocasión. Yo me voy a referir más a Insight en las implicaciones educativas, pero también podríamos hablar de cómo método en teología tendría que impactar nuestra educación. Algunos autores señalan que el otro tipo de obras que tendríamos que leer también para entender la propuesta de Lonergan serían sus trabajos de economía. Para Phil McShane, que es un autor que para mí fue clave, yo tuve la dicha de conocerlo, él acaba de morir y pues yo quisiera un poco hacer esta breve y humilde presentación pues en memoria de Phil McShane. Yo a él le dediqué mi libro de metafísica sobre Lonergan. Y bueno, él siempre insistía en que necesitábamos también meternos a la parte económica. Una ligerísima indicación de por qué sería esto importante: Lonergan pensaba que su tarea como teólogo era introducir la historia en la teología. Él viene de un periodo que podemos llamar clasicista, o donde hay una cultura clásica, el latín, el griego, una especie de teología para todos los tiempos, perenne. Y Lonergan no, pensaba que había que tomar este reto moderno de introducir la historia sin renunciar a los criterios normativos. Y era importante entender la historia, y algo fundamental en la misma historia, pues es entender el ritmo económico. Entonces, bueno, ese sería otro pivote, pero yo me voy a referir más al libro Insight. Y entonces la pregunta es si podemos hablar de una filosofía de la educación, que es justo lo que estoy haciendo. Y bueno, el propio Lonergan presentó, y les decía yo que Insight es un libro de 1957, Lonergan lo invitaron en una reunión de educadores jesuitas, es decir, de gente que se dedicaba a las universidades de los jesuitas, y le invitaron a presentar como su obra Insight, qué implicaciones educativas. Él le llamó a estas conferencias que se grabaron, se transcribieron, le llamaron Topics in Education, o sea, algunos tópicos, unas cuestiones en educación. Nosotros en la Ibero estaba el padre Armando Bravo, también que en paz descanse, otro jesuita, y yo estaba al frente como del proyecto Lonergan, de difundir la obra de Lonergan. Pues le pusimos filosofía de la educación, ¿verdad? Perdonen ustedes, fue más por razones de marketing. Si le ponemos tópicos, tal vez pensamos que no se vendería, pero bueno. Y voy a referirme entonces un poco a este libro de Topics in Education. Este es mi gran maestro Phil McShane, ¿verdad? Esta es una frase no exacta de él, pero esa es la idea de la frase. Cuando un buen profesor, cuando una buena maestra le enseña aritmética a Martita, a Pablito, en realidad lo que le está enseñando no es aritmética, le está enseñando el tamaño de sí mismo. Ya ven qué hermosa la frase de Heráclito: no hallarás los límites de tu alma, no importa la dirección que sigas, tan profundo es tu logos. Aristóteles decía, el alma es en cierto modo todas las cosas. Entonces, ¿qué es en realidad la buena educación? La buena educación es esa ampliación del horizonte de uno, y es enseñarnos la dimensión, la grandeza de nosotros mismos. Por eso la primera palabra clave que mencionaba, la palabra autoapropiación. Entonces, bueno, Lonergan empieza hablando en este libro, no voy a referirme, bueno, a estas conferencias que dio, de cuál sería la importancia de una filosofía de la educación. Y entonces él ahí toma muy en cuenta las ideas de John Dewey, que él señala que la educación es una especie de corroboración de una filosofía.
Hay una relación entre una filosofía y una propuesta educativa. Una filosofía que no tiene implicaciones educativas no tendría mucho valor. Y una propuesta educativa que no se respalda en una filosofía, pues tampoco no tiene mucho sentido. Y entonces la filosofía nos debe de ayudar a transformar la situación humana. Hoy que estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Hoy que hablamos mucho de cómo será o no el regreso de la nueva normalidad, pues en realidad nos estamos dando cuenta que lo que hay que profundizar es cuáles son nuestros logros y cuáles son nuestras deficiencias y cómo es que debemos de mejorar. Y para eso son fundamentales la filosofía, es el papel reflexivo, pero la tarea educativa, la práctica educativa, las políticas educativas son la justificación pragmática de la filosofía. Y entonces la pregunta clave para Lonergan de una filosofía de la educación es, ¿qué bien esperamos hoy con la educación? Estamos educando a personas de hoy. No se trata de postular principios educativos que valdrían para siempre. Se trata de educar a las personas que tenemos enfrente, a quienes están. Claro, esto es parte de lo que vamos a plantear, claro que nosotros que estamos hoy aquí, claro que tenemos relación con los hombres del Renacimiento, con otras culturas, con Mesopotamia, etcétera. Entonces, habrá algo, no todos los logros del pasado se cancelan, pero lo fundamental es buscar cuál es el bien humano. Y ahí Lonergan señalaba, estamos en 1960, nuevos factores en la educación contemporánea que me parece que siguen siendo muy vigentes. Él hablaba, repito, su auditorio eran jesuitas que se habían formado en esta cultura clásica, o clasicista si le queremos llamar, porque no había más que otra cultura. Es decir, el hombre culto era el hombre que se había formado en esa cultura, el que había aprendido latín, el que había aprendido griego, el que había aprendido la filosofía de Aristóteles, etcétera. Y eso era la educación y eso pensaban que así se tenía que reproducir. Entonces, Lonergan plantea estos retos. El primer reto que planteaba él, pues es el de las masas, es decir, son muchísimas las personas que tenemos que educar. Como dice mi gran amigo Martín López Calva, necesitamos una educación personalizante, pues sí, pero son muchos. Pero se trata de educar a muchos, pero uno por uno, porque finalmente no hay que olvidar que se trata de las personas, se trata de este desarrollo que mencionábamos de las personas. Otro gran reto que menciona son los nuevos aprendizajes. Él hablaba de los nuevos aprendizajes, repito, respecto a esta formación escolástica que él había recibido. Estos nuevos aprendizajes, decía, son muchísimos, son vastos, pero además han transformado la naturaleza misma del saber. Por ejemplo, él mencionaba la economía. El fenómeno de la Gran Depresión vino a transformar lo que se consideraba economía. Es decir, uno podría pensar que ya hay un saber dado, y no es así. La matemática, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, la física cuántica, cómo vino a cambiar la naturaleza de la física. Entonces, ¿cómo hacerle para manejar todos estos nuevos aprendizajes? Y por último mencionaba el tema de la especialización. Hoy tenemos una cultura de especialistas. Entonces, de este primer capítulo de Lonergan, esto ya está puesto en mis términos, que perdónenme los que ya me han escuchado, yo repito mucho, pero es que me parece que sí es fundamental. Yo menciono que el gran problema de nuestra cultura es que tenemos una cultura altamente diferenciada y mínimamente integrada. Tenemos las distintas ciencias y aún en cada ciencia hay el problema de la especialización. El físico que trabaja partículas después no se puede entender con el físico teórico. Tenemos el gran campo de la economía, los sistemas económicos, los sistemas políticos, en fin. Tenemos una sociedad altamente diferenciada y mínimamente integrada. Tenemos una integración que podríamos llamar sistémica o funcional. Hay códigos como el dinero que todos reconocemos y lo entendemos, el internet, etcétera. Pero no tenemos una integración simbólica, una integración significativa, una comunidad. No formamos propiamente una comunidad, no dialogamos. Pensemos en una universidad. No hay realmente una manera de dialogar y de integrar saberes complejos.
Ok, frente a este problema hay como tres grandes estrategias de política cultural, de política educativa. Una sería quedarnos en un pasado idílico y simplemente rechazar la cultura moderna. Posiblemente algunos de las personas que escuchaban a Lonergan se habían formado pues en este criterio y para ellos simplemente se trataba de volver a ese pasado no diferenciado. Una segunda estrategia, que es en la que estamos, pues es la idea de que no hay realmente la posibilidad de una integración, de construir un centro que nos unifique, y entonces simplemente nos quedamos en la diferencia y se tendría más bien que todo intento de querer hacer una integración resultaría totalizadora, resultaría integrista y no vale la pena. Y esta es un poco la situación en la que estamos, donde el problema es la falta de criterios normativos, la falta, no solamente necesitamos una cierta apertura, necesitamos el problema de y cómo integramos esos saberes. La tercera, que es donde yo sitúo la propuesta de Bernard Lonergan, sería la necesidad de volver a un nuevo centro que integrara a la altura de nuestro tiempo, que nos permitiera un pluralismo sin relativismo. Y aquí podríamos señalar otros autores como Edgar Morin, que también han tratado de hacer esto. En filosofía, por ejemplo, Jürgen Habermas ha buscado que se haga una labor de mediación entre distintos saberes. No solamente tenemos que hacer esta mediación entre distintos saberes, también tenemos que hacer una mediación entre distintas culturas. Tenemos que integrar el problema del hombre de la calle, del sentido común, con el científico, con el teórico, y cómo está la integración y cómo está con otras culturas. Y hay como tres grandes campos donde tendríamos que hacer esta mediación, no solamente para la educación, sino para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Y la educación entonces debería de responder a estas grandes urgencias donde necesitamos una mediación para nuestra época. La que llamo mediación epistemológica, ontológica, que sería el criterio de cómo tejemos esos saberes, no es exactamente todo lo mismo. Entonces, bueno, cómo escuchamos todas las voces, pero discernimos y tratamos de integrar. Necesitaríamos una mediación ética que no quiera imponer una tradición moral a todos, pero que nos dijera cuáles son los principios para discernir en cada comunidad, en cada tradición, en cada cultura, qué es, voy a emplear los términos que emplea Lonergan, el desarrollo, el progreso, y qué es la decadencia. Y luego necesitaríamos una mediación política. Sabemos que tenemos unas democracias puramente representativas, pero estamos muy lejos de lograr siquiera un mínimo de comunidad. Bien, entonces necesitamos una nueva educación que fuera universal, pero incluyente y concreta. Y esto tendríamos que tenerlo y difundirlo y discutirlo, sobre todo en los funcionarios de la educación, en los que administran la educación, en los que echan a andar los programas, los planes de estudio, ¿verdad? Él le llamaba, ahí le llama en Topics in Education, le llama a los administradores de la educación. ¿Cómo ampliamos el mundo privado, los intereses legítimos, ¿no?, de cada quien hacia el universo del ser? Y entonces la filosofía que buscamos tendría que mediar los logros clásicos de la cultura moderna y integrarlos, el sentido común, que ya lo decía, con el mundo de la teoría y el mundo de la religión con otros campos de la significación. ¿Cuál es la propuesta de Bernard Lonergan? Pues la propuesta de Bernard Lonergan es que encontráramos algo verdaderamente universal. ¿Qué sería lo que es verdaderamente universal? Y eso Lonergan lo encuentra en la estructura intencional de los seres humanos. Es una especie de recuperación de la idea de naturaleza humana, pero entendida esta en su realización, en su dinamismo. Y entonces Lonergan, retomando la tradición de los maestros del autoconocimiento, Sócrates el principal de ellos, pues diría, vamos a conocernos a nosotros mismos. Y así desarrolla lo que llamó método empírico generalizado. También le llamó método trascendental.
es partir de los sujetos, cómo estamos operando, pero tratar de descubrir los criterios normativos operantes, cuáles son las normas que están dentro de nosotros mismos en nuestra manera de operar. Bien, la propuesta de Bernard Lonergan sería muy largo, muy difícil de explicar, ese es siempre el problema. Cuando le invitan a uno muy amablemente a hablar de Bernard Lonergan, pues es presentar esto nada más como conceptualmente. Quien ha entrado y ha conocido el libro Insight, pues Lonergan le va mostrando al lector, el libro Insight es una especie de ejercicio de autoconocimiento, ¿verdad? Lonergan le hace 3 preguntas al lector: ¿qué es lo que haces cuando conoces? ¿Por qué eso que haces es conocimiento? ¿Y qué es lo que conoces cuando conoces? Pero también tendríamos que hablar de un cuarto nivel de operaciones conscientes, intencionales, que tiene que ver con la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando deliberamos? Estos serían los 4 niveles. En el primer nivel, que llamamos de conciencia, de modo de que nos percatamos, hay un nivel ínfimo de la conciencia que sería el soñar, porque al soñar nos estamos percatando caóticamente, confusamente, pero nos estamos percatando. Pero la conciencia intencional se empieza a desplegar, sobre todo al ver, oír, oler, tocar, gustar, al entender, al preguntarnos qué, por qué, cómo, imaginar, tener insights. El insight es ese momento en el que decimos, ya se me prendió el foco, ¿verdad? Es el momento en que Helen Keller, si han visto la película de la maestra milagrosa, después de 5 semanas se tardó la maestra en Sullivan, por fin le cayó el 20 a Helen Keller del significado, de que eso que le hacía su maestra y eso que estaba experimentando tenía un significado, alguien le estaba hablando de algo. Qué difícil, ¿verdad? En la escuela queremos que el alumno memorice conceptos, pero no hay este proceso de entender, de tener estos insights, de entender, ¿verdad? Y déjalo, siempre quiere uno, el que ya entendió les quiere decir a los demás. Si uno no ha entendido se empieza a sentir mal, pero bueno, este es el segundo nivel clave. Siempre en clase, ¿verdad? Pone uno ejercicios que yo les llamo spirituobics, que son como pequeños puzzles, hay que resolverlos, pues para entender algo que nos sucede todo el tiempo estamos tratando de tener insights, unos más espectaculares que otros, pero es fundamental este nivel. Y después tenemos que ver si lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido realmente es así o no. Y luego viene un cuarto nivel que tendría que ver con cursos posibles de acción. Un ejemplo que repito mucho yo es que viene uno manejando y entonces de repente oye uno paz. Y entonces dice, caray, ¿qué está pasando? Entonces dice uno, hombre, creo que le están dando un cristalazo al coche de adelante, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pregunta para entender. Sí, le están dando un cristalazo, sí, le están dando un cristalazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay sentimientos involucrados y entonces dice uno, bueno, me voy a bajar a defender a esta persona. Dice, no, me estoy arriesgando a muchas cosas. No, pues mejor me quedo aquí en mi coche. Uy, pues qué mala onda. En fin, esos son los niveles de conciencia y vamos viendo cómo ascendemos en esos niveles, cada vez somos más autoconscientes. El método empírico generalizado o método trascendental se trata de duplicar la estructura, se trata de experimentar lo que es experimentar, entender, juzgar y decidir, y eso ya todo lo hicimos, eso es la conciencia, todos ya sabemos lo que hacemos al comprender, lo que hacemos al juzgar y lo que hacemos al decidir, pero tal vez no lo hemos hecho de manera explícita, y ese es el papel del método empírico generalizado o método trascendental, explicitar esto que todos hacemos en todas las culturas, en todas las épocas. Las preguntas que hacemos, por supuesto, son diferentes. Hay preguntas metodológicas científicas que no se hacían en el siglo II antes de Cristo, otras que se hacen en cierta parte de la Tierra y en otra parte no, pero todos los individuos de todas las culturas experimentan, entienden, juzgan y deciden. Y hay estos criterios normativos que están al interior de cada uno de nosotros y que son los que se tienen que poner explícitamente y son los que la educación nos debería de permitirnos.
Y a esa explicitación y a esa apropiación es a lo que Lonergan le llama autoapropiación. Autoapropiarnos es hacer explícitos esa estructura dinámica cognoscitiva que tenemos, esos 4 niveles que siempre estamos desplegando, y sobre todo, repito, encontrar los criterios normativos. Ahorita vamos a ver el tema de los preceptos trascendentales. De aquí se deriva la estructura invariante del bien humano que Lonergan trató en la segunda de las 10 conferencias de Topics in Education. Recuerden que la pregunta de la filosofía de la educación para Lonergan es ¿cuál es el bien que estamos esperando al educar? ¿Cuál es el bien que hoy deberíamos estar buscando al educar? Y entonces él dice que hay una estructura invariante del bien humano que se deriva de estos 4 niveles. El bien particular es algo que sucede una vez. Es un alimento que tomo hoy, es una bebida, espero que esta charla sea para ustedes un bien particular, espero que la encuentren buena, ¿verdad? Pero es una vez. El bien de orden, que es algo concreto, es algo que hace recurrente el bien particular. No hay que pensar en el bien de orden como algo abstracto. El bien de orden en la persona son sus hábitos. Pensemos en los hábitos. Una cosa es quien un día se queda leyendo mucho y otra es la persona que tiene el hábito de leer. Esos hábitos que los antiguos llamaban virtudes, pues son bienes de orden. Pero sobre todo pensemos socialmente la importancia de las instituciones. Pensemos cómo el mercado hace recurrente los bienes particulares que nos permiten comer una y otra vez. Ahora el confinamiento, la pandemia, pues nos hace ver que de repente hay bienes que no están recurriendo. Y por último está el bien del valor. Hay que entender lo que quería decir Lonergan con el bien del valor. El bien del valor serían las razones de por qué preferimos un orden en lugar de otro, porque el bien humano se aprende y sobre todo se elige. Y el bien de orden, pensemos en nosotros mismos, qué difícil es decir, hombre, qué virtudes debo yo de cultivar y por qué esta y no esta otra. Sí, sería muy bueno hacer esto y sería muy bueno hacer esto otro, bueno, pero tenemos un tiempo limitado, entonces elegir es preferir un orden respecto a otro, pero sobre todo pensemos en el problema social. Ahí es donde va a jugar un papel clave la política. La política implicaría el convencimiento de esos valores que nos deberían a preferir un determinado orden. Pero, como vamos a ver, la estructura invariante del bien humano también implica que hay el mal. Y entonces también hay el mal particular, hay el mal de orden y el mal de valor. El mal particular se entiende, me golpearon, me asaltaron, pues es un mal. El mal de orden, pensemos en el narcotráfico en nuestro país, no es algo esporádico. La corrupción es algo recurrente. ¿Y qué sería el mal de valor? El mal de valor es cuando las personas acaban diciendo que está bien lo que está mal. El mal de valor es cuando viene la racionalización y entonces aquello que nosotros eran vicios, acabamos diciendo, hombre, así somos todos, ¿qué le vamos a hacer? O socialmente, ¿verdad? Hombre, pues la pobreza siempre ha existido, pues el narcotráfico es parte. Y entonces acabamos renunciando y eso vamos a ver, eso tiene mucho que ver con el tema de la decadencia, que son las constantes de la historia. Para Lonergan siempre van a haber estas constantes. Pero bueno, me voy más rápido. Por eso el mal va a tener que ver con lo que Lonergan llama los sesgos. Esta estructura dinámica cognoscitiva que se remite siempre al ser, a la realidad, al bien, también se puede sesgar. Vienen los sesgos egoístas, uno no quiere aprender lo que realmente, la pregunta inteligente que se tendría que responder, sino qué le conviene o no a uno. Viene el tema del interés del grupo respecto al bien común y entonces hay el sesgo, esto lo vivimos muchísimo en nuestra democracia.
¿verdad? A veces no se votaban unas cosas porque eso le iba a dar una ventaja al otro grupo opositor. Entonces ya no se está discutiendo qué le conviene o no al país, se está discutiendo qué le conviene a cada partido. Pero viene el más terrible, tal vez no tan puesto de manifiesto por muchos autores. Claro, los grandes pedagogos, pensemos en el mismo Platón, tal vez Platón sí se pensó en es la miopía, las consecuencias del mediano y de largo plazo. El sesgo general del sentido común, dice Lonergan, es que no nos damos cuenta de que los esfuerzos tienen que ser sustentables, sostenibles, que no se trata de que vengan ciertos bienes por 4 o 5 años, se trata de hacerlo sustentable, y ahí es donde va a ser dramático lo que pasa con la educación, porque si la educación funcionara bien en esos niños, los frutos de la educación los veríamos en 15, en 20 años, imagínense. Nadie hace protestas de la deficiencia de la autoridad, de la educación, nadie se enoja de que los profesores no vayan a trabajar o que esté mal el sistema educativo, porque todos caemos en esta miopía de las consecuencias del mediano y de largo plazo, y aquí es donde tal vez esté el corazón de la propuesta de Lonergan educativa, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que combatir esta miopía, esta falta de atención a lo que es verdaderamente bueno y sustentable? Bueno, para entender los criterios normativos que están en nosotros, los podríamos formular como estos preceptos que le llaman Lonergan preceptos trascendentales. Trascendental lo entiende como verdaderamente universal. No son culturales, no son de este grupo, no son de esta época. Son para todas las épocas, para todas las personas. Y entonces, del primer nivel, la experiencia, ¿se acuerdan? Se trataría de ser atento, de poner atención, de ver, de observar, de escuchar. En la pandemia estamos ahora dando clases virtuales, ¿verdad? Pero pues los alumnos luego apagan ahorita yo también no sé si me están viendo o no, bueno, entiendo las circunstancias, etcétera. El padre de familia no está atento a lo que está pasando con su hijo, se dejan de hablar, etcétera. Sé inteligente, haz preguntas, esfuérzate por entender. Sé razonable. ¿Qué es ser razonable? De veras es así. No porque se te ocurrió a ti algo es así. En los juicios que haces, nadie se queja, ¿verdad? Dice Lonergan citando a La Rochefoucauld. Todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie se queja de su juicio. Nadie dice, ay, qué mal juzgo, fíjate que yo me precipito y no soy muy razonable a la hora de hacer mi juicio. Aventúrate, si ustedes se acuerdan, el cuarto nivel implicaba decisión. La decisión implica hacer planes, nuevos planes, entonces necesitamos aventurarnos, necesitamos no repetir siempre. Si no está funcionando algo, ¿por qué seguimos repitiendo lo mismo? No es cambiar todo, pero sí necesitamos aventurarnos y ser responsable de esos planes. Max Weber hablaba de la ética de la responsabilidad, no solamente, ay, qué buenos principios tenía yo, estoy muy bien intencionado. No, ser responsable también significa preocuparse de ser eficaz. Si uno va a hacer el bien, no basta, es que soy bueno, es que yo sí tengo motivos muy... No, hay que hacerlo, como dice el Evangelio, con astucia, como los hijos de las tinieblas, como las serpientes. Hay que hacerlo eficientemente. Y el último precepto, ahora lo explicaré, tendría que ver con el tercer invariante de la historia humana, que sería la redención. La idea del misterio, la idea de que hay algo trascendente a nosotros, de que la vida no es banal. Y eso tendría que ver con este precepto del amor en el sentido del que hablaba Gabriel Marcel, el amor como una esperanza, el amor como una confianza en que hay un sentido. Bien, entonces esto nos lleva a las dos invariantes que siempre vemos en todo grupo humano, en toda cultura, en las distintas instituciones, en las personas. Lonergan le llamó, repito, el nombre progreso está medio en desuso, pero bueno, ese es el término que empleó Lonergan, progreso y decadencia. El progreso sería, el desarrollo sería un flujo continuo de mejoras, algo que tendría que ver con la libertad, pues ese
idea artística de nosotros mismos, esa marcha, ese gozo que encontramos, por ejemplo, en el juego de vivir, de expresarse, de crecer, de afianzarse. Eso es lo que tendría que ver con el progreso humano, la riqueza de los bienes, etc. ¿Qué sería en cambio la decadencia? La decadencia sería cuando estos sesgos egoístas, grupales, pero sobre todo, como dijimos, el sesgo general, se va apoderando. Y entonces dice Lonergan, esta frase está en Metaontología, el crecimiento continuo parece ser raro, existen las desviaciones ocasionadas por necesidades neuróticas, hay que contar con la negativa, abandonar rutinas en que la persona se ha instalado y aventurarse en una manera de vivir más rica, pero de la cual no se ha hecho todavía la experiencia. Se dan también esfuerzos erróneos por apaciguar una conciencia intranquila mediante la ignorancia, la minimización, la negación o el rechazo de valores superiores. La escala de preferencia se deforma, los sentimientos se amargan, las desviaciones se infiltran en la perspectiva que se tiene, la racionalización se introduce en la moral, la ideología del pensamiento. Y así se puede llegar a odiar lo que es verdaderamente bueno y amar lo que verdaderamente es malo. Pensemos, por ejemplo, cuando acabamos repudiando la teoría misma, el esforzarnos. Hombre, ¿para qué nos esforzamos? Si este es un país de corruptos, ¿yo para qué voy a ser honesto? ¿Para qué voy a ser justo? Puede afectar a grupos, a naciones, a bloques de naciones y aún al género humano. Puede asumir formas diferentes, opuestas y beligerantes para dividir al género humano y amenazar con destruir la civilización. Tal es el monstruo que ha venido avanzando en nuestros días. Y entonces en el libro Insight, Lonergan habla de que hay un ciclo corto de la decadencia, cuando hay ciertos sesgos, sobre todo grupales, pero luego viene otro grupo y se corrige. Pero viene este ciclo largo cuando, repito, se acaba repudiando aquello que nos llevaría verdaderamente a la salud. La inteligencia desapegada, la creatividad, la bondad humana, el valor de la amistad, etc. Esos principios se acaban repudiando y entonces tenemos el ciclo largo de la decadencia, tenemos la sociedad humana sujeta solamente a los egoísmos y solamente a ver para sí mismo. Entonces Lonergan pensaba que necesitábamos una ciencia crítica del ser humano, partir del ser humano tal como es, pero necesitamos también estos principios de corrección. Y entonces proponía su idea de una cosmópolis, así le llamó él. La cosmópolis, decía él, no es exactamente una política de fuerza, no es, a veces quisiéramos con una dictadura que impusiera el orden, que obligara a todo el mundo a ser responsable, a estudiar, es estas exigencias que están en nosotros mismos que le diéramos cabida. Es una dimensión de la conciencia, una aprehensión penetrante de los descubrimientos de las responsabilidades históricas. ¿Verdad? Mucho tiene que ver con lo que llamaríamos la conciencia, con el llamado de nosotros mismos. Y entonces, bueno, en este bien de valor estaría mucho el papel de la comunidad de cultura. Claro que tenemos que entender y discernir distintos bienes, pero sobre todo sería en el terreno de los valores, por qué preferir unos bienes en lugar de otros, donde estaría el papel fundamental educativo. Y aquí es donde entra el último tema que voy a tratar, que es el tema de la conversión, el tema de la ampliación de los horizontes. Educar es ampliar el horizonte de alguien. Es mostrarle, decía yo, la grandeza, el tamaño de alguien. Hay una ampliación horizontal significativa cuando uno descubre algo que no conocía. Yo siempre pongo el ejemplo de mi profesor de literatura, en primero de prepa, Guillermo Sheridan. Hombre, cómo esas lecturas que nos iba llevando, primero nos puso a leer Juan Salvador Gaviota, un libro que a él no le gustaba, pero que él sabía que era muy adecuado para nuestra época. Después nos puso a leer Crónicas Marcianas. Después me acuerdo cuando le llegué a la Cartuja de Parma de Stendhal, dije, hombre, Madre Santa, ¿cómo he vivido sin saber esto? Eso es la ampliación horizontal significativa. Y es muy importante. Pero a veces necesitamos la rectificación del horizonte para poder crecer. Y aquí es donde Lonergan planteó que hay como 3 horizontes básicos.
el horizonte intelectual, qué significa la realidad, qué es lo realmente real. Sobre todo hay que transformar esta idea de que lo real es lo que está afuera, que es con la idea con la que vivimos. Claro que todo lo que está afuera es real, pero realidad no significa en última instancia lo que está afuera. ¿Qué es lo verdaderamente valioso? Hay cosas de las que nos ocupamos y cosas que consideramos que tienen valor aunque no nos ocupemos, pero hay cosas que quedan fuera de ese horizonte. Y eso sería la idea de que lo valioso no solamente es lo placentero, sino qué significaría buscar lo verdaderamente valioso. Y por último tendríamos el horizonte del sentido, el horizonte religioso, que nos abriría a esta otro invariante de la historia humana. No solamente hay progreso, decadencia, sino que también existe la redención, también existe el amor que se quiere sacrificar a sí mismo. A mí siempre me gusta citar la canción de Fito Páez, que me emociona muchísimo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, me faltaría entrar al tema de método en teología, cómo implementar esto, pero yo creo que ya le paramos por este momento. Muchas gracias, doctor Francisco, por su exposición, que por cuestiones de tiempo, bueno, tendrá que ser así breve, pero ya esperemos tener un poco más de oportunidad para escuchar alguna profundización en la parte de preguntas y comentarios. Muy bien, pues ahora damos la palabra al doctor Paniel Reyes Cárdenas, que es quien hará favor de replicar la importante presentación del doctor Francisco Galán. Así que me permitiré presentar al doctor Paniel Reyes. Él es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. En su tesis investigó el pragmatismo y la metafísica del realismo escolástico en Peirce, aunque pues, animado por su interés en la tradición pragmatista, el doctor Paniel tiene un amplio interés filosófico. Ha publicado artículos sobre filosofía de las matemáticas, metafísica, filosofía medieval, filosofía de la religión, Hegel, Kierkegaard, Lonergan y Royce. Además, es autor de un par de libros, igualmente, de temática filosófica, publicado por editoriales inglesas. Él también ha participado en un importante número de congresos académicos y compilaciones, y después de hacer un postdoctorado en la Universidad de Nottingham, se integró como profesor investigador en la UPAEP, en donde es profesor de filosofía del lenguaje y de filosofía medieval. En 2020, el doctor Paniel Reyes editó junto con Martín López Calva Especialidades funcionales y colaboración, el pensamiento de Lonergan en Latinoamérica, que está por salir bajo una editorial española. Bueno, pues sin más, le damos la palabra al doctor Paniel Reyes. Gracias. Gracias, Sagrario. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, hasta conseguí este microfonito para mejorar la experiencia, porque además les cuento que estoy en mi pueblito, en Orizaba, y bueno, pues aquí todo se anuncia en las calles, ¿no? Entonces al ratito van a oír el pan, los tamales, todo un poco. Bueno, entonces muchísimas gracias por la amable presentación, y la verdad es que qué honor y qué gusto poder comentar el trabajo de mi profesor Paco Galán. La verdad es que es un gusto y un privilegio, ¿no? Yo aprendí mucho de él y sigo aprendiendo cada vez que le escucho. Y bueno, por cierto, en este texto que mencionó Sagrario, bueno, pues tenemos una valiosísima contribución de nuestro profe Paco Galán, que es sobre Lonergan y el nuevo realismo. Entonces, bueno, pues para quienes estén interesados, pues estén con un ojo atento para escuchar, bueno, para cuando este libro salga publicado, que ya está a punto de salir. Bueno, pues bueno, hice unos comentarios muy breves al texto del profesor Paco, porque, bueno, pues era un texto que ella me había facilitado en alguna ocasión, pero a la hora de releerlo, pues obviamente siempre como que se encienden nuevas luces, arrojan nuevas luces sobre
sobre uno mismo, sobre la comprensión y se va creciendo, como dice Lonergan, en los niveles de conciencia. Entonces, bueno, pues yo hice unos comentarios muy a propósito de algunos de los aspectos que nos mencionó el profesor Paco Galán, pero voy a tratar de ser lo más breve posible para no pasarme del tiempo, que me parece que tengo unos 25 minutos para la réplica. Bueno, entonces voy a tratar de irlos comentando. No son todos los aspectos relevantes del texto, porque hay muchísimos todavía de los que podemos explotar, pero los quise escoger porque me parece que justo son muy relevantes, particularmente, como menciona, ya hacía alusión profesor Paco, a algunas de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, tan solo el hecho de que estemos dando este seminario aquí, no en Querétaro, ¿no? O sea, cada quien en esta realidad virtual y no en el uno a uno, pues ya es una situación pues no usual, ¿no? O sea, es decir, estamos en unas circunstancias bien especiales, bien únicas, y bueno, pues a lo mejor en esas circunstancias, pues el texto del profesor Paco arroja también algunas luces muy relevantes para este momento. Bueno, entonces, pues entonces yo escribí un poco mi réplica a este propósito, pero voy a ir leyendo algunas partes y solo comentándolas, así muy brevemente. Entonces, la presentación del profesor Paco nos ilustra la correlación que hay entre educación y el pensamiento de Bernard Lonergan. Se trata de una presentación, pues, como decía, particularmente oportuna, pues vivimos tiempos en los que nos cuestionamos los horizontes de nuestra vida social, ¿no? Y entonces, pues, también viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hay con la educación, ¿no? Cuando estemos de vuelta a la normalidad, ¿qué cosas habrán cambiado permanentemente en nuestra manera de concebir la educación? Y parece que, pues, queramos o no, pues vamos a tener que lidiar con muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas instituciones dicen, bueno, pues si ya se pudo hacer los cursos en línea, pues ya para qué tenemos la socialización del conocimiento en las aulas, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, bueno, pues yo tengo unas reflexiones a propósito del texto del profesor Paco que a lo mejor enfatizan el aspecto comunitario y colaborativo de la educación, siguiendo un poquito el tema lonerganiano. Aquí hay dos digamos, dos polos interesantes sobre los que me voy a fijar. Para que el sujeto florezca en el conocimiento, florezca personalmente, pues Lonergan nos ofrece estos preceptos, ¿no? Que le van despertando nuevos niveles de conciencia, ¿no? Sé atento, sé responsable, enamórate, nos decía el profesor Paco, ¿no? Bueno, aventúrate, enamórate, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos preceptos trascendentales van elevando la conciencia particular, pero también la conciencia comunitaria. Y entonces, en esta construcción comunitaria, pues hay un ideal regulativo que vamos a reconocer como la cosmópolis, y en ese ideal regulativo, o en ese ideal en el que se trata de vislumbrar y proyectar el bien de valor, ¿no? Pues entonces, en ese bien, pues también hay una dinámica de interacción social. Entonces, por un lado, en una parte de este florecimiento de la persona está la autoapropiación, es decir, el florecimiento en cuanto individuo, pero por otro lado está la cosmópolis, ¿no? Que es el florecimiento, pues también en cuanto comunidad. Entonces, yo voy a hacer un poquito de reflexión a ese aspecto, a esas como dos polos conectados a través de los niveles de conciencia, de lo que Lonergan, por ejemplo, conoce como o llama las especialidades funcionales, por ejemplo. Bueno, entonces, y obviamente lo que nos mencionaba el profesor Paco, que son los bienes, ¿no? En sus distintas jerarquías, por decirlo así. Entonces, se trata, por eso decía que, pues, ahora nos cuestionamos, por ejemplo, los horizontes en los que las coordenadas en las que vamos a restablecer nuestra vida social y particularmente, pues, el acto social más relevante, ¿no? Que es la educación. Se explica sobre la base, por ejemplo, entre otras cosas, en su texto el profesor, pues
repara, ¿no?, en el texto Topics in Education, que es un texto fascinante, ¿no?, que justo como decía el profesor, pues traduce mucho de lo que Lonergan hace en Insight, pero como contextualizándolo, particularmente en los años finales de los 50, principios de los 60, en la educación católica. Y bueno, pues entonces, sobre esta base, pues nos esclarece lo que es el bien del orden, el mal de valor, los sesgos, por ejemplo. Pero cómo desciende esta formación a la práctica educativa, pues claramente requiere un ejercicio de reflexión y de despertar la conciencia en este sentido particular que nos ofrece Lonergan. Y bueno, pues esto se va sucediendo en un acto de interacción, intercambio, etcétera, etcétera, que esa dinámica, ¿no?, que se reconstruye en una dialéctica, o sea, en un acto de, más bien en un hábito de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos puntos que voy a tocar más adelante, pero algo que quisiera adelantar es que a mí me fascina mucho este concepto de Lonergan de los esquemas de recurrencia, porque, que nos platica el profesor, porque un esquema de recurrencia justo va dándonos, es una teoría muy interesante para explicar nuestra experiencia de la realidad misma. Si ustedes se fijan, hay como dos polos de interpretación en nuestra experiencia, ¿no? La epistemología nos lo dice en términos a una experiencia, por ejemplo, puede ser, como decía William James, ¿no?, que cuando el bebé nace y se abre al mundo, ¿no?, lo primero que tiene es un embossing, blooming confusion, ¿no?, una especie de confusión vibrante y zumbante, ¿no? Esa embossing, blooming confusion. Entonces, de ese shock, digamos, de encontrarse con una especie de realidad así al nacer, a descubrir patrones en la realidad, pues hay un largo camino de crecer en la conciencia del mundo, ¿no?, entonces, de la experiencia. Entonces, por un lado está como el aspecto azaroso, sorpresivo, impactante de la experiencia, pero por otro lado uno va notando que, en efecto, a pesar de que la realidad sea tan variada, tan azarosa, aparentemente tan impredecible, se podría decir, al mismo tiempo va uno viendo la emergencia de ciertos patrones. Y estos patrones pueden ir en muchas direcciones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho un ejemplo que hace Peirce, por cierto, autor del que pues, me he dedicado un buen rato. Y me gusta, pues, la verdad, conectarlo mucho con lo que dice Lonergan. Y particularmente, pues, él tiene esta idea de que una teoría de los hábitos, ¿no?, en las que estos patrones de recurrencia, estos esquemas de recurrencia, son como la cristalización, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nosotros, pensemos en las moléculas del agua, ¿no?, del H2O, ¿no? Bueno, pues si uno nota el agua en el vapor, por ejemplo, en las nubes, pues no hay una especie de norma, ¿no? Una nube es algo, por definición, informe, azaroso, etcétera, etcétera, ¿no? Parecería que no hay que justo lo que rige el movimiento de las moléculas en una nube, pues es lo azaroso, ¿no? Lo que, por ejemplo, Einstein se hizo famoso en su carrera en física, ¿no?, cuando empezaba justo por estudiar el movimiento browniano, ¿no?, es decir, esta especie de patrones que emergen del azar, ¿no? O sea, que decir, bueno, pues es impredecible por definición. Pero curiosamente, si ustedes piensan, por ejemplo, en los copos de nieve, pues en ese azar, si las condiciones son adecuadas, ¿no?, poco a poco estos esquemas de recurrencia van generando una cristalización en la que patrones pueden emerger, y uno pues puede observar un copo de nieve y pues dicen que dos copos de nieve no son idénticos entre sí, ¿no? No hay dos copos de nieve idénticos en el universo, pero curiosamente en cada copo de nieve hay una serie de patrones recurrentes fascinantes, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los extremos pues sería el azar, pero el otro extremo es el determinismo, ¿no? Es decir, que todo funciona bajo unas leyes mecánicas que se repiten siempre de la misma manera. Y bueno, entre estos dos polos, ¿no?, encontramos a autores como Lonergan, autores como Peirce, autores como Dewey, ¿no?, que dicen, no, pues mira, la experiencia tiene una serie de patrones que
se van cristalizando y van creciendo, ¿no? Van creciendo en complejidad, van creciendo en sentido y sobre todo van creciendo en autocontrol. Bueno, pues esto es algo fascinante. A mí me interesa mucho ese tema porque justo, bueno, nos habla un poco del acto, de los patrones que nosotros seguimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, me gustó mucho la frase con la que empieza su artículo el profesor Galán de Phil McShane, ¿no? Que nos la repitió en la exposición, ¿no? En paz descanse, por cierto, le dedicamos, no sé si esté de acuerdo el profesor Galán, pero le dedicamos esta intervención, pues claro, a su profesor Phil McShane, ¿no? Bueno, pues que cuando Pablito cuando uno le enseña aritmética a Pablito, pues Pablito aprende Pablito, ¿no? Entonces, no sé si lo dije de buena, mi interpretación es correcta, pero esto es fascinante porque de un modo u otro, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una revelación de uno mismo para uno mismo a través de lo distinto, ¿no? Como esto que dice Buber, ¿no? Tú no puedes saber si hay un yo hasta que no hay un tú, ¿no? Entonces, bueno, pues este descubrimiento del ser propio en lo distinto va cristalizándose en maneras más y más complejas y en estos patrones y esquemas de recurrencia, bueno, no son simples patrones de recurrencia, de cosas que se repitan, porque sí, sino porque se van cristalizando de maneras más conscientes, ¿no? O más autocontroladas, como nos diría Peirce. Por ejemplo, Aristóteles, y aquí ya con esto como termino esta pequeña parte, bueno, Aristóteles, por ejemplo, distingue el vicio y de la virtud en su Ética Nicómaco, justo basando, dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el vicio y la virtud? Dice, pues los dos son hábitos, ¿no? Los dos son cosas que se van repitiendo, ¿no? Pero lo que hace la virtud es que te va dando más libertad y más control sobre tus acciones a la medida que creces en la virtud. Es decir, como es un balance consciente y autocontrolado, te da más capacidad, ¿no? El que es generoso adquiere más capacidad sobre su propia generosidad, más control sobre sus acciones a medida que crece en la virtud. En cambio, el vicio, ¿no? Te quita control, te quita capacidad y libertad, ¿no? En la medida en que caes en esa recurrencia. Entonces, entre distintos esquemas de recurrencia, una de las preocupaciones es cómo estos esquemas están orientados al bien del orden. Aquí tal vez nos ayuda a recordar, pues, por eso el concepto de virtud, el concepto de control. Y si ustedes recuerdan, bueno, pues una de las preguntas que Platón pone en boca de Sócrates, ¿no? Y la pone como en muchos diálogos, ¿no? De Platón, ¿se puede educar en la virtud? ¿Se puede educar en la virtud? ¿No? Era como su pregunta así como punzante, ¿no? ¿Se puede educar en el bien, en la virtud? Y bueno, la respuesta pues obviamente trata de ser que sí, ¿no? Que sí hay una especie de crecimiento en los hábitos. Entonces así, la educación en la virtud se conecta con la teoría de los hábitos, esquemas de recurrencia, que son conceptos que se solidifican con la idea de un hábito autocontrolado. Se quiere, sin embargo, una buena teoría para no entender ni los niveles ni las especialidades funcionales como una especie de estado fijo, ¿no? Autocontenido y monolítico al que uno llega, ¿no? La estructura dinámica que nos dice Lonergan sucede en la cognición, pero también en la emoción, en la afección. Se concibe desde una especie de dinamismo de la conciencia, ¿no? Entonces, esto es fascinante y creo que es uno de los grandes puntos que nos tiene que compartir Lonergan para la educación, ¿no? Es que crece en un nivel de la conciencia, en un nivel del aprendizaje de uno o crecer, dar pasos concretos hacia los preceptos trascendentales, no es una especie de paso monolítico, ¿no? De un estado al que uno llega y bueno, como si fuera un escalón en una escalera discreta que nos lleva como a cierto crecimiento personal. No, es un dinamismo, ¿no? Siempre hay una especie de ir y volver, ¿no? Hay una especie de límites borrosos, por ejemplo, entre lo afectivo, lo emocional y lo cognitivo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esta frontera borrosa, sin embargo, es una frontera que nos hace pensar en que los niveles son parte de un ser que está
en concreto, en un dinamismo continuo, ¿no? Bueno, y por eso, de Lonergan necesitamos más que nunca, y yo aprendo esto un poco de lo que leo del profesor Paco, es entender que esta metafísica del ser que va creciendo hacia la mejora, hacia la autoapropiación, bueno, no da pasos discretos, sino está en un continuo. Y esta dialéctica o este juego entre el continuo y lo discreto, bueno, pues es algo que se repite mucho en la historia del pensamiento. A mí me gusta jugar mucho con ese concepto de lo discreto y lo continuo, ¿no? Y bueno, esto nos sirve de precedente para el siguiente punto que quiero comentar, que es el de la cosmópolis, ¿no? Y la educación. O sea, el para qué de la educación se puede expresar justamente en la cosmópolis. Pero el error de la cosmópolis, que puede uno encontrar a lo mejor en cierto cosmopolitanismo, ¿no? O en cierta imagen ideal de la sociedad, en un cierto estado final, o en un punto final de la historia, como decía Marx o Feuerbach, o algo, es que justo cometen el error de congelar la imagen de la cosmópolis en una especie de estructura discreta a la que hay que llegar como una meta final. Pero, siguiendo a Lonergan, bueno, pues, como nos decía el profesor, ¿por qué llamamos a la cosmópolis una X? Bueno, porque si tú la determinas más, se te va a escapar. Porque justo es ese horizonte que si tú atrapas en una imagen fotográfica discreta de qué es lo que quieres lograr a través de la educación, de la autoapropiación, de las relaciones sociales, pues entonces pierdes esa riqueza de lo siempre mayor que está en el futuro, ¿no? Entonces, una apertura al futuro, una apertura al horizonte educativo, nos dice el profesor Paco, siguiendo a Lonergan, pues necesita una cosmópolis que no puede determinarse de manera fija, ¿no? Sino que tiene que seguir ese dinamismo siempre cambiante, ¿no? Así como no es un anclaje, sino es una tensión, ¿no? Como decía, o sea, hay una tensión, dice Aristóteles, ¿no? Para que dice por ahí en su libro de la metafísica, ¿no? El cuarto, dice, para que la flecha llegue a la diana necesita tensión en el arco. Pero si la tensión es demasiada, pues nadie puede tirar la flecha. Pero si la tensión no es suficiente, pues tampoco va a proyectar nada, ¿no? Entonces, una tensión dada a través del balance que nos proyecta al futuro es siempre necesaria, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la teología, ¿no? Lonergan nos habla de la escatología, ¿no? Que es siempre un ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. O sea, es decir, siempre esa tensión escatológica es que no has de conformarte con cómo están las cosas, porque siempre hay un Deus mayor, un Dios infinito que está más allá, que te tiene algo mejor, o sea, que tú no lo puedes convertir en una fórmula, ¿no? Bueno, pues la cosmópolis tiene algo de ello, porque la autoapropiación utiliza la estructura cognoscitiva para vivir estos preceptos trascendentales y ayuda al ser humano a florecer. Pero el ser no florece solo, sino que dicha autoapropiación es también comunitaria, ¿no? Entonces, la dialéctica entre comunidad e individuo, o como le decía Lonergan, el intersujeto, ¿no? Somos intersujetos, ¿no? Yo no soy sujeto solo, sino que necesito para ser sujeto del otro, ¿no? Así como Pablito aprende a Pablito, pues así también la comunidad no puede conocerse a sí misma si no se conoce en cada ser. Y aquí me gustaría hacer un ejemplo de Josiah Royce, un pensador poco conocido. Bueno, ahora yo estoy escribiendo justo la primera introducción en español a su pensamiento porque me parece que tiene mucho que dar. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que él usa. Dice, bueno, ¿por qué debemos incluir al que es vulnerable, por ejemplo, en la comunidad educativa? Se pregunta Royce. Dice, bueno, pues no porque el principio no es que hay que tenerle lástima, ¿no? al que está vulnerable, sino que la comunidad no es una comunidad genuina hasta que no se reconoce en el más vulnerable de sus individuos. Entonces, si la comunidad no reconoce que necesita aprender
aritmética a través de Pablito, que no sabe aritmética, la comunidad no está completa en su camino hacia el descubrimiento de sí misma. Entonces, la comunidad educativa, por definición, es justo un acto de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de cada ser de la comunidad para consigo mismo, pero particularmente a partir de aquellos que más le necesitan, en donde refleja la comunidad sus necesidades, pero también donde refleja sus logros. Entonces, bueno, yo jugué un poco con el ejemplo que nos da el profesor, inspirado en Phil McShane, pero sobre todo por ese elemento de riqueza que da esa interacción comunitaria. Entonces, la cosmópolis es ese horizonte hacia el que la comunidad crece, ¿no? Y una de las claves de la educación es el horizonte moral. La educación, como decíamos, va abriendo unos niveles, ¿no? Paco, el profesor Paco, nos lo hace ver a través de las claves que nos da Insight, el método en teología, ¿no? Lo que parece requerir un poco de mayor elaboración, sin embargo, me parece, es el entendimiento de cómo estas claves cognitivas también se extienden para poder llevar a las personas y comunidades a florecer a través de los mismos preceptos trascendentales. Así, por ejemplo, una importante lección a considerar es que la educación no solo atiende a la estructura cognitiva, es educación afectiva, es educación valoral, es educación espiritual. Y yo también quisiera agregar, a lo mejor este es un precepto trascendental. Bueno, dicen, ya otro más. Bueno, van a decir, ya, párenle con agregar más preceptos trascendentales. Pero a lo mejor un precepto trascendental que todavía no estaría lo suficientemente reconocido, pero que está presente germinalmente en mucho de lo que dice Lonergan, es el tema estético, ¿no? La belleza, ¿no? Aprende a apreciar, ¿no? Aprende a apreciar aquello que es valioso de manera incondicionada, ¿no? Como decía Schelling, ¿no? ¿Qué es lo bello? Pues eso que es valioso, que es admirable de manera, pero por sí mismo, que no porque te dé algo, sino por su propio brillo, ¿no? Por el propio ser. Y entonces, reconocer al otro en su valor ético, moral, cognitivo, espiritual, pues en cierto modo es descubrir el brillo que emerge de la persona por su propio significado. Entonces hay un elemento estético que a lo mejor está capturado en el precepto trascendental de ama, ¿no? Pero que a lo mejor la educación estética nos lo va sensibilizando de maneras más y más profundas, ¿no? Por eso, bueno, pienso en Dostoyevsky, ¿no? Que decía que el mundo es salvado, en su novela, ¿no? El idiota, ¿no? El mundo será salvado por la belleza, ¿no? Y bueno, y dice, la belleza es Cristo. ¿Pero por qué Cristo? Pues no porque en la cruz se vea muy bien, ¿no? Sino porque hay un acto ahí absoluto de entrega que es admirable sin condiciones, ¿no? Y entonces ese admirable incondicionado, pues hace brillar el ser de tal manera que le hace autoapropiarse de su camino hacia el florecimiento. Bueno, entonces, finalmente quisiera hacer una pregunta, ¿no? También en el texto del profesor Paco nos habla de la probabilidad emergente, ¿no? Y el bien de orden, ¿no? Cómo hay una especie de evolución en continuidad, ¿no? Y aquí vuelvo al tema de lo discreto y lo continuo, ¿no? Esta probabilidad emergente y el bien de orden no es una especie de dar pasos discretos, digamos, como reuniendo moneditas hasta que llegas a tener el capital para comprar algo, ¿no? No. La dialéctica de la comunidad no emerge de esa manera, digamos, aleatoria, discreta. Es un proceso intencional. Es decir, necesita haber el deseo del sujeto y de la comunidad para dirigirse a la cosmópolis, ¿no? Parece que la cosmópolis, entonces, en cuanto a ideal regulativo, decía yo, a diferencia del cosmopolitismo, cuya imagen ideal de la sociedad es una sociedad completamente racional, pues también tiene esos otros elementos de belleza, de verdad, de bondad, que hace que la conexión funcional con la metafísica clásica pues sea efectiva, pero no de manera discreta, sino continua, ¿no? Ese bien, esa belleza, ese orden,
el bien, la belleza, lo uno, el orden, lo que llamaban los medievales los trascendentales, pues no son estados finales del ser, sino estados hacia los que tiende el ser, ¿no? Entonces, en esta tendencia, la educación nos hace preguntarnos cómo la belleza contribuye a elevar los niveles de la conciencia, y el precepto trascendental de amar nos llevaría pues a conectar esta importante laguna, ¿no? Apreciar, valorar lo que es bello sin condicionamiento. La educación pues debe enfatizar conversión en los niveles, ¿no? Este acto de conversión del que nos habla Lonergan, pero de un nivel a otro, es decir, también recordar, junto con el mismo Lonergan, que cuando uno triunfa en un nivel, por ejemplo, cognoscitivo, pues también triunfa en un nivel afectivo. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que en su texto el profesor Galán nos daba. Dice, cuando Pablito, por ejemplo, aprende astronomía, ya casi termino, me quedan 3 minutitos, pero ya estoy llegando a la recta final. Cuando Pablito aprende astronomía, pues no solo aprende conceptos sobre el cosmos, sino aprende a apreciarse como un ser con un lugar en ese cosmos. Y eso es fascinante porque eso no es solo un triunfo de la cognición, no es solo un triunfo intelectual, sino es un triunfo afectivo, es un triunfo moral, es un triunfo espiritual. Entonces, cuando uno es capaz de integrar, como nos decía el profesor, porque vivimos en la época del fragmento, pero sin integración, ¿no? De la especialización, pero sin integración. Entonces, ¿qué actos necesitamos para integrar lo fragmentado? Bueno, pues necesitamos actos en los que sepamos a través o más bien necesitamos una educación que ayude a las personas a través de cada paso en el aspecto educativo, pues saber conectar adecuadamente, recordar que ese no es un triunfo discreto, solo en una dirección, sino en distintas direcciones. Y no es un triunfo individual, sino es un triunfo de la comunidad, ¿no? Cuando alguien de nosotros hace un logro, ¿no? Cuando un mexicano, por ejemplo, hace un logro, pues toda la nación diría, bueno, pues este es nuestro logro, ¿no? Y algunos dirían, bueno, pero tú no corriste en la carrera, ¿no? Pero, cierto, no corrí en la carrera, pero el apropiarme de ello ayuda a que esta persona también encuentre un lugar en la comunidad, ¿no? Y así al revés, ¿no? Nos encontramos en los logros de los otros, pero también cada logro que nosotros tenemos en el camino hacia la cosmópolis, hacia la autoapropiación, hacia el servicio de los demás, pues es un logro que va en dirección no solo vertical, como nos decía el profesor Paco, sino horizontal. Nos reconecta con la comunidad. Entonces, estas conexiones se dan en muchos niveles, ¿no? Tanto el individuo, pues, conecta su espíritu, sus afectos, sus emociones, su inteligencia, de nuevas y creativas maneras, cada vez que crece en algún nivel de conciencia. Pero esto también sucede en el nivel comunitario. Entonces, la educación tiene uno de los retos muy importantes que yo veo en este momento, ya con este comentario termino mi intervención, es que, bueno, pues el hecho de que nosotros busquemos integrarnos a la comunidad educativa a través de eventos como este, por ejemplo, pues es una manera activa de rebasar nuestros propios límites, ¿no? Porque una respuesta fácil sería, bueno, pues mientras no puedo ver a las personas en vivo, ¿no? Cara a cara, pues ¿para qué molestarme con hacerlo a través de estos medios, ¿no? Bueno, pues es una manera creativa de tratar de superar las fronteras propias, pero para integrarse al final al servicio de un bien que es común, que es un bien de valor, que es el bien de la comunidad. Pero, obviamente pero lo que sucede a través de estos medios, pues es justo eso, una mediación para llegar al bien. Pero el problema es que muchas veces las mediaciones, gracias a los sesgos de los que nos hablaba el profesor, se pueden malinterpretar como el bien mismo. ¿Para qué quiero yo una computadora? Pues no, la computadora no es el fin, ¿no? Me sirve ahorita como mediación para llegar a que ustedes me escuchen, ¿no? Bueno, pues así, la mediación es un bien, pero es un bien ordenado al bien de valor, que es
la comunidad. Entonces, también así pensar en los currículos, ¿no? Pienso yo, un currículum, ¿para qué sirve? Pues para integrar mejor mi vocación intelectual, social, etcétera, a la comunidad, ¿no? Es una mediación. Desgraciadamente, ¿no? En las instituciones, pues uno de los sesgos grupales, ¿no? Me parece, es que la burocracia la convertimos en un fin. Entonces, pues eso me parece que es un sesgo importante a superar y pues creo que una de las aportaciones que nos da el profesor Paco es justo superar ese tipo de reducciones, ¿no? Bueno, pues perdón, creo que me alargué más de lo que debía, pero solamente para mostrarles que pues hay una gran riqueza en lo que nos dice el profesor Paco y bueno, pues pensando en voz alta algunas de las consecuencias que se siguen o que se pueden aproximar a través de poner a Lonergan en diálogo con nuestra situación actual. Le agradecemos mucho, doctor Paniel, por la réplica que tan atinadamente nos acaba de compartir. Bueno, decirles en primer lugar a todas las personas que han solicitado la presentación que esta les será enviada a sus correos electrónicos en cuanto el doctor Francisco nos haga el favor de enviarla. Nosotros se los enviaremos. Bueno, agradecen también y les felicitan por sus intervenciones y entre las primeras preguntas que fueron llegando, una de ellas nos dice al doctor Francisco, ¿cómo aplicar el método empírico de Lonergan en este contexto relativista y sobre todo en su gran mayoría muy existencialista? Buscando los criterios normativos que están inherentes a cada uno. Vamos a suponer el que dice cada cabeza es un mundo. Esa refutación es muy conocida, pues habría que preguntarle, bueno, tu afirmación es un hecho, por tanto es así o no es así. Si el relativista dice, bueno, eso es para mí, bueno, pues entonces no es un hecho para todos. Esos criterios están en uno mismo. Entonces, por eso decía yo pluralismo sin relativismo. El dogmático pretendería que solamente hay una manera correcta de entender. No, hay muchas maneras, pero no todo lo que se entiende es verdadero. Hay muchas morales, es decir, pues si por moral entendiéramos las costumbres, la manera de vivir, no se trataría de imponer una moral para todos, una forma de vivir para todos, pero el criterio para discernir lo valioso, no valioso, no es inherente, nada más exclusivo de esa cultura. Entonces el tema es encontrar esas normas para tener un pluralismo sin relativismo. No es fácil, no es no son soluciones fáciles. Gracias, doctor Francisco. Doctor Paniel, si usted quisiera agregar algo, adelante. Perdón, ahora sí. Pues no, me parece estupendo lo que dice el profesor. A lo mejor me gustaría recordar una frase que le escuché una vez a Hilary Putnam, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Le contestaba a un famoso relativista de nuestro tiempo que fue Richard Rorty, ¿no? Y le decía, bueno, el relativismo es verdadero para ti, pero no para mí, ¿no? Y eso se sigue, pues, el relativismo, ¿no? O sea que mucho el problema del relativismo contemporáneo, a pesar de, o sea, tiene mucho de engañoso. O sea, se pinta como una especie de visión de tolerancia universal, ¿no? Se pinta de pluralismo, pero no es un verdadero pluralismo. Porque en el fondo es una cerrazón al diálogo, ¿no? Porque si yo ya establecí desde de entrada de que mi posición es relativa a mí, es la correcta, entonces pues en el fondo me estoy cerrando a escuchar al otro, ¿no? Entonces parte del problema de este balance difícil es que hay cosas que, como bien mencionaba el profesor Paco, interpretando a Lonergan, hay ciertos males, tanto particulares como ocurrentes, como de valor, que se pueden racionalizar, ¿no? Y usar para
romper sistemáticamente el diálogo y la apertura a los demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más pregunta sobre el tema de la cosmópolis? El ideal regulativo denominado cosmópolis, ¿cómo se fundamenta? ¿Hay algo así como una teoría de la ley natural en Lonergan? Lonergan, como dije, se formó en una tradición aristotélico-tomista. Sería un poquito largo explicar la respuesta. Él no repudia esa tradición aristotélico-tomista, pero él quiere que el planteamiento primordial no fuera primeramente metafísico, sino que el planteamiento primordial estuviera a través de este método empírico generalizado, de esta examinación de cómo está uno mismo, para que entonces descubriera qué significa ley natural, digamos, desde el punto de vista de las operaciones cognitivas, del dinamismo que hay en nosotros. Porque si no, siempre estamos alienando al sujeto. Tiene un trabajo magnífico que se llama The Subject. Y entonces va diciendo, por ejemplo, cómo el relativista eliminaría de los 4 niveles de conciencia que hablé, estarían eliminando el nivel de la razón. La razón nos lleva a lo incondicional. Pero también en ciertas posturas que plantearían el discurso en términos del alma, de las facultades del alma, que no es que Lonergan la repudiara, el problema es eliminar al sujeto, al propio sujeto que soy yo, y estar queriendo siempre discutir nada más con términos de la autoridad o de otros criterios. Eso es lo que lleva a cabo desde un trabajo posterior a Insight, que son los artículos de Verbum, en lo que va explicando a fondo la postura de Santo Tomás. Ahora, el tema de la ley natural implica entonces estas exigencias que hay en nosotros, pero también tiene que ser compaginado con el tema de la historicidad. En la tercera colección, una colección de artículos, tiene un importantísimo trabajo que se llama Natural Rightness y la mentalidad histórica, cómo tienes que compaginar el tema de la ley natural con el tema de lo histórico, para encontrar esos preceptos en su aspecto trascendental, las diversas culturas, no, insisto, no como algo rígido que estableciera una manera de ser absolutamente así para todo el mundo. Gracias. Bueno, pasemos a una siguiente pregunta y quizás aquí, doctor Paniel, por el libro que usted está coordinando sobre Lonergan en Latinoamérica, quizás pueda usted responderla. Preguntan, en sociedades tan injustas y inequitativas como las que vivimos en América Latina, ¿cuál sería la actualidad del pensamiento de Lonergan? Wow, bueno, yo creo que, bueno, ahí me detienen si me alargo mucho, pero creo que la persona más indicada sería el profesor Paco, porque él tiene un libro buenísimo que se llama Una metafísica para tiempos postmetafísicos, ¿no? Que justo explica cómo el pensamiento de Lonergan tiene una inusitada actualidad justo frente a esta circunstancia del hombre contemporáneo postmoderno, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues este texto que hemos coordinado, que he coordinado con el profesor Martín López Calva, pues sí notamos que hay una gran vitalidad en muchas de las propuestas de Lonergan para un mundo en el que justo uno de los sesgos más importantes de nuestro tiempo pues tiene que ver con la pérdida de la conciencia, la pérdida del sentido de la realidad que me es independiente, ¿no? O sea, como que vivimos en una especie, bueno, y muchos de los problemas contemporáneos, solo pondré un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la posverdad, o el tema que, por cierto, tenemos un capítulo en ese texto de Alan Christian Covarrubias, ¿no? Que toca ese tema de la posverdad y pues lo discute, ¿no? Desde Lonergan. El tema de la posverdad, el tema de las falsas noticias, ¿no? O sea,
este desaprecio que hay al objetivo, ¿no? Esta cultura de la imagen, etcétera, etcétera. Bueno, o esta especie de individualismo exacerbado, ¿no? A través de distintas circunstancias sociales, como el consumismo, o bueno, la cultura de la selfie, ¿no? Por decir algunos ejemplos. ¿Cómo reconectarnos para descubrirnos en los otros? Bueno, pues Lonergan, a través de algunas propuestas, pero en particular su imagen del crecimiento de los niveles de la conciencia a través de la colaboración y del reconocimiento, pues nos hace ver que es muy oportuno, porque nos hace recordar que el verdadero progreso, como nos decía el profe Paco, el verdadero desarrollo es un desarrollo social, comunitario, es un bien que es transferible a los otros, ¿no? No solo un bien individual, ¿no? Entonces, el crecimiento como comunidad, como sociedad, pues la imagen, la necesitada imagen de una sociedad en el que nos ayudamos los unos a los otros a crecer y florecer como personas, pues eso requiere una nueva utopía, ¿no? Y la Cosmópolis no es precisamente una utopía, ¿no? No es particularmente una utopía de cómo va a llegar a ser una sociedad en donde los preceptos trascendentales lleguen a volverse una realidad, sino particularmente es la tendencia hacia donde apuntan esas estructuras invariantes del bien, de valor, en la que nos redescubrimos unos a otros como seres valiosos, ¿no? Entonces, pues por esa y por muchas otras razones pienso que Lonergan es muy actual, porque necesitamos unas ciertas estrellas polares regulativas, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? a reorientar nuestras acciones en función de una toma de conciencia. Creo que hay dos claves ahí. Una toma de conciencia, es decir, adquirir un nivel de conciencia sobre lo que pasa en cualquier aspecto de la persona y de la experiencia comunitaria, pero un descubrimiento del otro que me libera un poco de este sesgo individualista. Muy bien, gracias, doctor Paniel. Doctor Francisco, nos gustaría escuchar su respuesta, por favor. Sí, sea atento, sea inteligente, sea razonable, pues eso es para México, eso es para el siglo XIX, es para el siglo XXI. Por tanto, la respuesta del siglo XIX de Estados Unidos, pues no es la respuesta que hoy nos toca a nosotros. Atento significa, pues, a ver, vamos a ver qué está pasando en nuestro país, por qué está así el narcotráfico. Lonergan, pues, no habló del narcotráfico, pues, porque no tenía ese problema. Nosotros sí. Cuando el padre Francisco Quijano, en un primer intento, le dijo a Lonergan que quería traducir el libro Insight, Lonergan le dijo, no, padre, haga usted el Insight para su situación. Entonces, claro, lo relevante no es Lonergan ni el lonerganismo. O sea, lo relevante es la autoapropiación, lo relevante es que la gente sea inteligente. Vi alguna pregunta, ¿verdad? Que por cierto no he agradecido, siempre da mucho gusto pues que haya colaboración. Es muy difícil, perdonen, tal vez esté malinterpretando sus preguntas, pues el tiempo nos fuerza a dar algo rápido, perdónenme si a veces soy grosero, pues ni modo, entenderán ustedes que se están adaptando. Pero decía, se trata de ser inteligente también, se trata de ser atento. A veces pensamos que porque estamos en Latinoamérica o estamos excluidos, qué sé yo, tenemos otros problemas, no tenemos que ser inteligentes y pues no, tenemos que esforzarnos verdaderamente por entender, necesitamos ser responsables, necesitamos aventurarnos. ¿Qué significa aventurarnos? Pues que insisto otra vez, lo que hoy es pertinente aquí, pues tal vez no lo fue hace 10 años, hace 15 años. Entonces, ese es el tema. A veces se dice que Lonergan repite lo que señaló el Vaticano II y la metodología que luego llevó también la teología de la liberación. Magnífico. Sería muy largo abundar, por ejemplo, en ciertos desencuentros que hubo
bueno, no quiero, yo uno de mis primeros maestros en Lonergan también fue el padre, el Colorado Vergara, un jesuita, que estaba pues muy cercano también a la teología de la liberación. Entonces, él enfatizaba mucho que estas tareas, que estos preceptos, por supuesto que implican la pertinencia, el feminismo que alguien me preguntaba, pues esos son el tema de los sesgos, son los sesgos con los que tenemos que enfrentarnos los distintos grupos. Sé que la palabra progreso causa molestia, ya dije que si quieren mejor usemos la palabra desarrollo, pero bueno, él usó la palabra progreso, y ¿cómo lo define? Dije, un flujo continuo de mejoras que tiene que ver con la libertad. Entonces, es central, un poco también lo que mencionó Paniel del arte. Claro, en Insight no está presente el tema del arte, es muy interesante que en Topics in Education, que son 10 lecciones, la novena la consagra al tema del arte. ¿Por qué es tan importante para el tema del arte? Porque tiene que ver con la libertad. Porque nos da esta idea del aventúrate, del explora, del transforma, del esfuérzate en la situación en la que estás. Entonces, el tema no es el lonerganismo, ¿verdad? Eso no tiene ninguna importancia. Bueno, vaya, qué bueno que hay un autor que tiene un libro muy importante, etcétera, pero no se trata de repetir a diestra y siniestra. El tema es promover en nuestras comunidades, como magníficamente señala Paniel, la autoapropiación, que eso no lo han hecho los lonerganianos, eso lo han hecho siempre los grandes maestros. Y hoy sabemos que hay gente heroica, pero está el tema de los sesgos. Entonces, si tenemos un criterio clave, claro, para decir qué es progreso y qué es decadencia. Progreso es cuando las personas somos atentas, somos inteligentes, somos razonables, nos aventuramos y somos responsables. ¿Qué es decadencia? Cuando no ponemos atención, cuando el esposo no se fija en las necesidades de su mujer, ¿verdad? Cuando no se fija en los hijos, cuando el patrón, etcétera, cuando no hay preguntas, cuando no se permite que haya preguntas, entonces la gente no es inteligente y entonces eso es la decadencia, vienen los bloqueos, vienen los sesgos, etcétera. Eso es la decadencia. Siempre existen, pero no igual, no igual. A veces una institución va más boyante, el plan es para adelante, hacia adelante, y a veces viene más la decadencia. Más pertinente incluso para el tema de Latinoamérica sería el tema de las especialidades funcionales, pero no puedo ya entrar, ¿verdad?, a explicar las 8 especialidades funcionales que plantea el método en teología. Gracias, doctor Francisco. Me voy a permitir, en atención a nuestros participantes, leer una pregunta más. Por cierto, piden si ustedes tienen alguna red social por la cual puedan ponerse en contacto con ustedes. No sé si quieran escribirla por el chat o decirla de viva voz. Bueno, leo la pregunta. Dice, en algún momento Lonergan afirma en su filosofía de la educación que la función genuina de la filosofía de la educación es ayudar al administrador de la educación a que alcance el horizonte del ser. Es como insinuar que los administradores de la educación requieren de filosofía de la educación para no traicionar la educación a la que se dedican. ¿Es eso posible? ¿Cómo? ¿Quieres, Paniel, o...? Primero los profes Pacos. Bueno, la palabra que usa en el texto es educacionalist. Quiere decir que son los burócratas o los encargados o los que dictan las políticas educativas. Bueno, pues ese es el problema, que a veces solamente están con una agenda. Digo, ya esperemos que estemos superando antes el viejo PRI, que lo pasaban al mismo, ahora tú vas a Secretario de Educación Pública, ¿verdad? O porque era cuñado del Bester, etcétera. O yerno, ¿verdad? No era cuñado, era yerno. O porque tiene mucho dinero y entonces se vuelve un negocio. Bueno, pues esa es la desgracia. Esa es la desgracia, que no nos tomamos la educación completamente en serio. Phil McShane también decía, ¿verdad? Insisto, él enfatizaba mucho lo de implementar bien, eficazmente, con astucia. Si fuéramos guerrilleros o si estuviéramos haciendo negocio, entonces sí estaríamos muy preocupados. No, espérate. No, a ver, aquí tú vas por acá.
nosotros que trabajamos en la educación no nos lo tomamos en serio. Hacemos planes luego nomás para llenarlos en el cajón, que ahora viene la moda de las competencias, y ahora hacemos las competencias, y ahora inventa a ver cuáles, pero no lo hacemos con seriedad, no medimos, no evaluamos, ¿verdad? Verdaderamente, por eso es un desastre. Entonces, ¿en qué se formó ese señor que hace administración de la educación? ¿Cómo es posible, diría yo? Tal vez no que lleve una materia con ese título, pero ¿cómo es posible que no se haya preguntado cuál es el bien que esperamos de la educación hoy? ¿Cómo no nos apasionan a discutir las políticas educativas? Insisto, ¿verdad? Deberíamos hacer plantones, mítines, marchas. Pero claro, como eso es de mediano y de largo plazo, hombre, ¿a quién le importa? Y entonces, pues que siga el desastre. Bueno, yo quisiera hacer un comentario muy breve, pero hay el profe Paco a mí me introdujo a esta colección muy interesante que se llama Los Collected Works de Bernard Loner, ¿no? Ese es como la reunión, pues, de sus trabajos más crítica, me parece. Bueno, y en el volumen que justo habla de este libro, Topics in Education, del cual nos han hecho amablemente esta cita, ¿no? Nuestra audiencia, pues hay una serie de testimonios de primera mano de las personas que transcribieron muchas de estas, porque se grabó, ¿no? Se grabaron unos cassettes, unas cintas, y luego se transcribieron, y una de las personas que transcribe ahí dice algo que no dice Lonergan mismo, porque pues obviamente no lo puede decir, pero dice, ¿quiénes estaban ahí escuchando esas conferencias? Y dice, pues eran sobre todo monjitas y religiosos que eran directores de colegios, ¿no? Y entonces, pues ellos se preguntaban, ¿no? En esta distribución de labores que tenemos nosotros que organizar, coordinar en estas instituciones católicas, ¿ahí acaso hay alguna clase de misión que podamos tener? Y bueno, la experiencia que parece en resumen contar, creo que es Ryan Doran, no me acuerdo quién es, pero quien transcribe, dice, es que las personas se dieron cuenta que todo acto es transferible. O sea, un acto educativo, o sea, un acto que te hace despertar al conocimiento, también te hace despertar al afecto, también te hace despertar la emoción. Entonces, todo acto, por ejemplo, administrativo, pues también tiene una consecuencia ética en las personas sobre las que se ejerce, etcétera, etcétera. Entonces, todo bien tiene un aspecto como transferible, ¿no? Todo bien está interconectado. Una de las cosas que los Topics in Education como que abrieron el horizonte, digamos, moral, cognitivo, etcétera, etcétera, de estas personas que tenían un cargo, sobre todo directivo, era que se dieron cuenta que cada acto, incluso directivo, burocrático, pues tenía una consecuencia ética, académica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor esta es una llamada para la filosofía de educación de hoy en día, ¿no? Que pensamos que con esta distribución de labores que tenemos, estas competencias, ¿no? O ahora dicen learning outcomes o lo que sea, bueno, que nos toca llegar a ciertas metas que sean medibles, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos perder es un horizonte en el que nos demos cuenta que todas esas metas están conectadas con otros aspectos del crecimiento de la persona. Que un acto moral que yo hago por mi estudiante también es un acto educativo en lo cognitivo. O enseñar bien matemáticas tiene un impacto moral, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es que todo insight es transferible, ¿no? Todo despertar de la conciencia, todo chispazo intelectual, no solo enciende una luz en una dirección, sino que, como cualquier destello de luz, pues es expandible a todo el ambiente en el que es su medio, ¿no? Bueno, pues eso, solo es decir que hay una conexión que nos hace consciente la filosofía de la educación.